Pero escuchemos lo que Job dice en el capítulo 23, versículos 1 y 2. Respondió Job y dijo, Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Lo que Job está diciendo es, ustedes, amigos, han podido ver mi condición y han escuchado mi queja, pero mi condición es peor de lo que se ve y ustedes la están empeorando aún más. Eso es lo que él dice aquí. Y luego en el versículo 3 dice, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Ahora Job anhela estar en la presencia de Dios. Sería algo maravilloso que estos hombres, sus amigos, supieran cómo llevarle a la presencia del trono de la gracia. Él no necesita el trono de juicio. Él ya ha estado allí, ya ha sido disciplinado. No tenemos ninguna duda en cuanto a eso. Pero ahora él necesita que alguien le lleve a la presencia de Dios. Eso es ya algo bastante obvio. Y él continúa hablando y dice que no lo puede encontrar. Leamos el versículo 4. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job dice, yo estoy listo para ir a su presencia. Pero usted se da cuenta, ¿para qué quiere ir Job a la presencia de Dios? Él quiere ir allá para defenderse a sí mismo. Amigo oyente, usted no se puede defender a sí mismo. Usted tiene que presentarse delante de Él y decir que es culpable ante Dios, porque así es. Y cuando nosotros encontremos a Job en la presencia de Dios, él tendrá una historia diferente que contar. Él cambiará completamente todo esto. En la primera parte del versículo 5, Job dice, yo sabría lo que él me respondiese. Job se pregunta si él mismo comprendería o si sabría lo que Dios iba a decirle. Me gustaría saber lo que sería. Yo quiero saber dónde puedo encontrarlo. Y cualquier persona que tenga eso en su corazón lo puede encontrar, de eso estamos seguros. Leamos ahora el versículo 8. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Bueno, uno no puede localizar a Dios corriendo de aquí para allá. Él está cerca, mucho más cerca que su propia mano, que al respirar. Dios está muy al lado suyo. Pero Job dice, he estado yendo de aquí para allá. Y leamos los versículos 9 y 10. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Ahora comienza a aparecer un rayito de luz en el alma de Job, y es esto. Estoy siendo probado con un propósito, no sé cuál es, no comprendo todo esto, pero Dios está usando esto en mi propia vida. Amigo oyente, ¿ha descubierto eso en su propio corazón, en su propia vida? Que las cosas que se presentan, los problemas, fortifican la fibra de su fe. ¿Qué le ha dado a usted un carácter moral que nunca pensaba tener? ¿Y qué le ha dado a usted una fuerza y un consuelo en la tormenta? Usted sabe que Él nunca ha prometido que nosotros no pasaríamos por tormentas, pero Él sí ha prometido que tendríamos un puerto seguro, y eso es suficientemente bueno para mí. Notemos ahora lo que dice este hombre aquí en el versículo 12 del capítulo 23. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job está diciendo aquí algo que revela que él estaba siguiendo la palabra de Dios, pero su interpretación aparentemente estaba equivocada. Pero él tiene un deseo por la palabra de Dios. Y aquí nuevamente es donde Dios nos enseña. Usted se da cuenta que algunas de las lecciones que tenemos en la palabra de Dios no las podemos aprender simplemente estudiándolas. Las aprende uno mediante la experiencia. De esta manera podemos aprender muchas de esas lecciones. Ahora Job continuará hablando en el capítulo 24 de la misma manera en que lo está haciendo ahora. Podemos decir que él habla bastante y lo continuará haciendo. Vamos a ver en nuestro próximo programa, Dios mediante, el corazón de Job por primera vez. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que la presencia del Señor en su vida sea una tangible realidad, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy nuestro recorrido por el libro de Job, y llegamos al capítulo 24. Aquí vemos a Job dándole su respuesta a su amigo Elifaz. Job ya había expresado en el capítulo 23 su deseo de encontrar a Dios, debido a la invitación que Elifaz le había dado cuando él le dijo respecto a Dios, vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz. Ahora Job lo conocía como su Redentor, pero él no comprendía lo que le estaba ocurriendo, y necesitaba el consuelo y la ayuda, así como la luz del cielo, y eso no lo había estado recibiendo de parte de estos amigos suyos.
Pensamos que Elifaz también hizo algo que era bastante malo. Él aceptó los chismes que estaban circulando por allí y como naturalmente el corazón del hombre es malo, concibe toda clase de cosas cuando en realidad no saben ni conocen las bases para eso. Ellos sabían que Job estaba sufriendo y que aparentemente Dios lo estaba castigando y que él tenía algún pecado secreto. Eso es lo que la gente pensaba. Ahora Elifaz trata de llegar al problema de Job y quiere averiguar cuál es ese pecado secreto que piensa está en la vida de este hombre. Y encontramos ahora que Job regresa a lo mismo del principio antes de terminar su respuesta a Elifaz. Y lo que provoca en él esto es en realidad que se vuelve más defensivo. En realidad esto también provoca que él se haga otras preguntas. Esta pregunta que él se hace ahora es, ¿por qué es Dios tan exigente conmigo? Y aparentemente él está aceptando las acciones de otros que verdaderamente son pecadores, algo que es conocido por todos. Así es que Job comienza a tratar con ese problema aquí en el capítulo 24. En los versículos 1 y la primera parte del versículo 2 dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, o sea, son bastante deshonestos. Ellos quitan los linderos, las marcas que hay para separar los terrenos de uno y de otro. Ahora, en la segunda parte del versículo 2 y en el versículo 3, Job nos dice, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Ellos son muy deshonestos en los tratos que tienen con las otras personas, y se aprovechan de ellos y de su necesidad. Y en el versículo 4 dice, hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. Luego en el versículo 6 continúa diciendo, en el campo ciegan su pasto, y los impíos vendimian la viña ajena. Él dice, la siembra del trigo del malvado le da tan buen resultado a él, como lo que puede cosechar el justo. Y Job se pregunta entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Él dice, ellos han cometido asesinatos, robos, han cometido adulterio, y aún se le permite a este grupo tan malvado llegar a la tumba como a los demás. Eso es lo que está diciendo en este capítulo. Son como la nieve que se derrite en la sequía por el calor y desaparece como los demás. Y eso no es todo, dice Job. Ellos no solamente son inmunes a la justicia en esta vida, en realidad ellos son favorecidos, porque uno puede apreciar la condición en que se encuentran. El pobre Job está enfermo, y en su condición mira al malvado y puede apreciar que él está progresando sin inconvenientes. Y él dice, yo no puedo comprender eso. Ese es el pensamiento que encontramos en este capítulo 24. En otras palabras, en lugar de haber ayudado a Job, sus amigos le dan a él otras causas para quejarse, y también para que se defienda a sí mismo. Él dice, yo quiero saber por qué soy tratado de esta manera. Aquellos que estamos en el ministerio, hemos escuchado a muchas personas que se preguntan, ¿por qué Dios permite que esto me ocurra a mí? Y eso es lo que Job está diciendo aquí. ¿Por qué deja Dios que esto me suceda? ¿Y qué es lo que le está insinuando con esto? Pues bien, está insinuando que él es una persona muy buena y que los demás son unos malvados. Amigo oyente, en nuestro día esa es la pregunta que llega a los labios de muchas personas. Usted se da cuenta aquí que Job no comprende, no entiende a Dios. Y vamos a darnos cuenta que él tampoco se entiende a sí mismo. Y sin embargo, Job tiene una gran fe en Dios, aun con el limitado conocimiento que posee. Ahora vamos a ver las últimas palabras que dijo Bildad. Y este es el último de los tres amigos y afortunadamente es bastante corta su disertación. Pensamos que por fin Bildad se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, y usted lo podrá notar en su discurso aquí. Él se está diciendo a sí mismo, en una forma muy pensativa, porque él es un hombre bastante inteligente, y él se dice, si Job es culpable, ¿por qué no sucumbe bajo todo este bombardeo, digamos, de argumentos que nosotros le hemos dado? Él aún mantiene su integridad, él se mantuvo firme contra todo esto. Ahora, si por debajo de todo esto hubiera habido algún punto malo, si hubiera habido una manzana podrida en este grupo, ¿por qué no ha aparecido en todo esto? Y entonces, este hombre por supuesto tiene que regresar a lo básico de su filosofía en esta vida, y como él es un tradicionalista, dice, cuando yo era joven, nosotros hemos estado haciendo esto por miles de años, ¿por qué vamos a cambiar ahora? Y Dios sigue ciertas leyes, y como dijimos antes, Bildad es como un científico que pone sus ingredientes en la probeta de ensayo y dice, usted puede ver que siempre obtenemos el mismo resultado.
Y luego dice también, miren el microscopio, esa es la ley, y uno no la puede cambiar. Y la ley de Dios es que Él castiga a los pecadores. ¿Por qué entonces Job no sucumbe bajo todo esto, si él es en realidad un pecador culpable? En el tercer discurso que pronuncia Bildad, él presenta un argumento bastante corto, y lo hace de esa manera porque se da cuenta de que no tiene nada nuevo que ofrecer. Pensamos que hay ciertos hombres entre los teólogos y los científicos en el día de hoy que hablan de una manera muy elocuente e instruida sobre la creación del mundo, de lo que Dios hizo bajo ciertas circunstancias y de lo que Dios debe hacer. Y dicen que así eran las cosas hace 2.000 millones de años. Amigo oyente, quizá usted puede influenciar a otras personas y aún convencer a los más jóvenes hasta el punto de darles un lavado cerebral. Tenemos en nuestra época una generación que ha sido de veras lavada en el cerebro. Pero usted está escuchando en este momento a uno de los escépticos más grandes que haya podido escuchar. Yo no le creo, amigo oyente. Así es, no creo que usted sepa lo que está diciendo. Si piensa que todo esto ocurrió hace 2 billones de años, no creemos que este conocimiento sea justificado en esta época. Amigo oyente, usted ni siquiera sabe lo que va a ocurrir mañana. ¿Cómo pretende usted ser una autoridad sobre lo que ocurrió hace 2.000 millones de años? Parece que se quisiera burlar de alguien. Usted piensa que con vestirse con un saco blanco, lucir anteojos para parecer más inteligente y hablar ex cátedra, entonces el mundo se detiene a escucharle. Amigo oyente, notamos que cuando por la televisión, por ejemplo, nos quieren vender algún dentífrico nuevo o algún champú para el cabello, ellos tienen solo 2 formas de hacerlo. Una es por medio del sexo. La otra es mostrando a un científico en un laboratorio que está analizando algo que está hirviendo en una probeta de ensayo. Y él habla de una manera muy instruida y todo el mundo dice, bueno, eso tiene que ser verdad porque él tiene esa ropa blanca y es una autoridad en la materia. Bueno, amigo oyente, puede que sea así que ellos vendan mucho dentífrico, pero no me van a convencer a mí en lo que se relaciona a la formación de este mundo, amigo oyente. Bien, luego tenemos a este hombre Bildad. Admitimos que estos hombres son inteligentes, pero ellos están tratando de dar un lavado cerebral a la gente y no están diciendo la verdad. Escucha ahora lo que Bildad dice. Él regresa, digamos de paso, a la creación. Todos ellos hacen lo mismo y profesan mucho conocimiento, aún los jóvenes teólogos de hoy. Y uno se cansa un poco de escucharlos. Ellos parecen saber exactamente lo que quiere decir el primer capítulo del libro de Génesis. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe realmente? Pensamos que si Moisés estuviera aquí en estos días con nosotros y pudiera escuchar algunas de las cosas que se están diciendo, él probablemente sonreiría y diría, pero miren cómo han aprendido estos muchachos desde que yo escribí todo eso. Parecen saber mucho más de lo que yo sabía sobre lo que pasó. Y pensamos nosotros que Moisés sabía mucho más de lo que nosotros le atribuimos.